Ya, vamos a grabar un ejercicio sencillo, ¿ya? De buceo. Dice, en Puerto Aldea se efectuará una faena de buceo para rebuscar una maniobra de fondeo de una embarcación menor. La profundidad de trabajo será de los buceos de 45 metros. 45 metros. ¿Ya? Dejará la superficie a las 13:25 minutos. Otro dato importante. Todos los datos son importantes y hay que irlos anotando. Con un tiempo total en el fondo de 20 minutos. Tiempo total en el fondo, 20 minutos. ¿Ya? Ahora, el trabajo, dice, es normal. Ese dato es muy importante igual, normal, y hay que dejarlo anotado junto con el nombre, el tipo de buceo que se va a hacer y todo. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pasamos a ver cuánto vamos a demorar en llegar a los 45 metros de profundidad, cuántos minutos. Hay que recordar que la velocidad de descenso son 24 metros por minuto y de ascenso 9 metros por minuto. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Los 45 los dividimos por la velocidad de descenso por 24. Nos va a dar un resultado de 1.875. Entonces eso se aproxima a 2 minutos. En buceo todo se aproxima al número siguiente, exceptuando cuando hay que buscar en la tabla número 5. ¿Ya? A las 13:27. ¿Ya? O sea, tiempo del descenso 2 minutos, y esto se tiene que anotar acá igual, ya, porque el funcionario ahí que revisa las pruebas, si no ve que está anotado, lo puede encontrar mal en el ejercicio. Y aquí tenemos que sacar la presión absoluta en kilogramos por centímetro cuadrado, la profundidad en metros más, o la profundidad en este caso del buzo cuando está en el agua, más la atmósfera de la superficie terrestre, nos va a generar una presión, nos va a dar una presión absoluta, que es la que tenemos que calcular acá. Si estamos a 45 metros, le sumamos los 10 más 10, que es la presión en la superficie, después lo dividimos por 10, nos va a dar 5,5 ATA. A cualquier profundidad acá hay que sumarle 10 y después se divide por 10. ¿Ya? Si son 50, se le suman 10, después se le divide por 10 y va a quedar 6,0 ATA. ¿Ya? Y así. Ahora, ¿con qué tabla vamos a trabajar? Con la número 2. ¿Ya? Se anota igual. Tenemos que ver a qué hora vamos a dejar el fondo. Tenemos las 13:25, hay que sumarle los 20 minutos de trabajo en el fondo, porque eso es lo que va a trabajar el buzo en el fondo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver a qué hora va a dejar el fondo. Que no se confundan estos 2 minutos, no hay que sumarlos, estos minutos son solo para registro. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo que se hace es las 13:25, se le suman los 20 minutos, son 13:45. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber el tiempo hasta la primera parada, tiempo total de descompresión, tiempo total debajo del agua, pero para llegar a eso, tenemos que tabular. Y la tabulación es la relación entre profundidad y tiempo en el fondo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a buscar en la tabla número 2, tabla de descompresión normal con aire. La profundidad en metros que nos indica el ejercicio son 45 más el tiempo en el fondo, 20. 45, 20. ¿Existe la tabla? Sí. ¿Requiere descompresión? 45, 20, sí. ¿Cuántas paradas? 2. A los 3 y a los 6. 45, 20. A los 3, 7 minutos. A los 6, 2. Lo anotamos acá. 7, 2. ¿Ya? Entonces ya sabemos que la primera parada de descompresión va a ser a los 6 metros. Entonces recién ahí podemos saber cuánto vamos a demorar hasta la primera parada. ¿Y cómo sabemos eso? A los 45 metros de profundidad le vamos a restar los 6, que va a ser donde vamos a tener la primera parada de descompresión, a los 6 metros antes de llegar a la superficie. Eso nos da 39, lo dividimos por la velocidad de ascenso, que son 9 metros por minuto,
nos arroja un resultado de 4.3, o sea, 5 minutos, que se anotan acá, más los minutos entre paradas y al llegar a la superficie. O sea, tiempo hasta la primera parada, 5 minutos. ¿Ya? El tiempo total de descompresión lo sabemos de inmediato porque nos ponemos a sumar acá, miren. Los 2 minutos de la parada de los 6 más los 7 minutos de la parada de los 3 nos da 9, más los 5 en llegar hasta la primera parada, más los minutos entre parada y parada que son 2, 5, 6, 7. Más 7 nos da un resultado de 16. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el tiempo total debajo del agua. ¿Cuál es el tiempo total debajo del agua? Es el tiempo total en el fondo más el tiempo total de descompresión. Se suma eso más eso, le vamos a colocar acá más y nos va a dar un resultado que son 36 minutos. Ahora tenemos que pasar a desarrollar el ejercicio, pero aquí hay una técnica que se utiliza para saber a qué hora vamos a llegar antes de desarrollar el ejercicio, que es sumar dejó el fondo más el tiempo total de descompresión. ¿Ya? Sería S más S nos va a dar un resultado acá. ¿Ya? Y hagamos la sumatoria. Serían, aprende a Jordan a hacer esto. Mira, 13 con la calculadora científica. A sumar hora y minuto. 45 más los 16 minutos. Como no tenemos horas, 00, ya 16. Nos va a dar como resultado 1401. 1401. La otra forma de hacerlo es sumando los 45 más los 16. 45 más 16 nos va a dar 61. Una hora tiene 60 minutos, le restamos la hora, un minuto nos queda. Entonces, los 13 más los 60 minutos, que en el fondo es una hora, 14 más el minuto, 14:01, que está acá. ¿Ya? Pero el ejercicio no está terminado porque necesitamos desarrollar el ejercicio. Pero esta es una técnica para saber con anticipación a qué hora vamos a llegar a la superficie. ¿Y por qué sirve esto? Para ver si cometemos el error de sumar estos 2 minutos o nos olvidamos de sumar un minuto entre paradas y cosas así. Pues se puede generar una diferencia y ahí es donde hay que encontrar esa diferencia. Por eso hay que ir paso a paso. 13:45, dejó el fondo, el buzo está a los 45 metros, va a empezar a ascender y va a llegar a los 6 metros de profundidad, acá, y para llegar ahí va a recorrer esa distancia en 5 minutos. Entonces, 13:45 más 5, ¿a qué hora va a llegar? A las 13:50. ¿Cuántos minutos va a estar haciendo descompresión acá? 2. 13:52. Aquí va a demorar un minuto en llegar desde los 6 a los 3 metros. Entonces va a ser 13:53. Y aquí tiene que estar 7 minutos en descompresión. Entonces, ¿a qué hora va a dejar? Si son 7 minutos, a las 14 horas. 00. Y hay que recordar que hay que demorar un minuto en ascender a la superficie desde los 3 metros. Por lo tanto, vamos a llegar a 14:01. ¿Coincidió? Sí. ¿Ya? Si acá no coincidiera, llegamos a los 14, hay que empezar a buscar por qué. Lo más probable es que nos faltó sumar este minuto a este. O podemos llegar a las 14:03 y hay que empezar a buscar por qué. Y ahí es donde algunos suman estos 2 minutos que no se suman, son solamente para registro. ¿Ya? Eso. Y obviamente acá está el buzo normal y una mosquita ahí para efectos de examinación y todo.